Hola, muy buenas. Mi nombre es Leticia Millán. Soy una alumna de TSEAS en ECIDE y como ya vengo exponiendo en mis anteriores vídeos, estoy intentando de resumir el tema 8 de mi temario de valoración. Y ya vamos por el punto 8.6, entrenamiento pliométrico y de velocidad. Bueno, vamos a empezar con ese punto. Comenzamos viendo que ni el entrenamiento pliométrico ni la velocidad son finalidades en sí mismos, lo que quiere decir que se complementan de un programa general de acondicionamiento físico, ya sea de un entrenamiento de fuerza, de cardiorrespiratorio o un entrenamiento de amplitud del movimiento, que ya vimos lo que es la amplitud del movimiento en el punto anterior, en el 8.5, que era sobre amplitud del movimiento. Bueno, estos factores deben integrarse a el entrenamiento pliométrico de velocidad. Algunas de las pautas para realizar estos entrenamientos con sus características que tienen cada uno y las interacciones de otros son las siguientes. En un mismo día no deben coincidir el entrenamiento de velocidad con la resistencia ni el pliométrico. El entrenamiento resistido y el pliométrico que se realiza el mismo día deben trabajarse de forma independiente. Es preferible no combinar el entrenamiento resistido intenso con ejercicios pliométricos el mismo día, aunque si es necesario tener suficiente margen de recuperación en nuestro cuerpo. La recuperación siempre es muy importante. Es aconsejable practicar el ejercicio físico antes de pasar el entrenamiento cardiorrespiratorio de mayor duración. Como en cualquier otro tipo de entrenamiento, las sesiones pliométricas o la velocidad deben comenzar con un calentamiento general, como por ejemplo bicicleta estática, por poner un ejemplo, ¿vale? Tras este calentamiento debe incluirse un calentamiento específico con movimientos dinámicos poco intensos que sean un estilo parecido a los ejercicios que se harán posteriormente durante la sesión que vamos a iniciar. Dado que los ejercicios pliométricos y de velocidad implican esfuerzos máximos para mejorar la velocidad y la potencia anaeróbica, es necesario que entre repeticiones y series haya una recuperación completa, ¿vale? Entre cada una. Cuanto mayor sea la intensidad de un ejercicio, más tiempo se requiere para lograr la recuperación tras una repetición o serie, o sea que la recuperación se va a adaptar a la intensidad que le demos al ejercicio. Bueno, aquí observamos un recuadro donde viene muy bien explicado el tipo de entrenamiento cada día, como es resistido, pliométrico, de velocidad, como son diferentes, pues lo que deberías de hacer, trabajar el mismo día de cada tipo distinto, para que lo leáis ustedes tranquilamente. Y vamos a pasar al punto 6.1, entrenamiento pliométrico. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el entrenamiento pliométrico tiene como finalidad desarrollar la potencia muscular mediante las contracciones explosivas de nuestro músculo. Consta de ejercicios diferentes para los dos hemicuerpos, o sea, para el inferior y el superior. Para el hemicuerpo inferior, que viene a referirse a nuestras piernas, podemos realizar ejercicios como sentadilla con saltos, salto a banco, salto vertical, salto con rodillas al pecho, zancadas con salto, todo saltos porque la pliometría es incorporar el salto en los ejercicios. Bueno, etcétera. O sea, hay infinidad de ejercicios. Y para el cuerpo superior, que se viene a referir a nuestro torso, son ejercicios de lanzamiento con balón medicinales, desde el pecho o bien por encima de la cabeza, laterales, etcétera. También podemos hacer flexiones pliométricas en sus diferentes formas, o sea, en el suelo, con variaciones, una flexión con palmada, la podemos hacer en suspensión, podemos hacer dominadas, etcétera. Este tipo de entrenamiento es bastante útil y amplio para los deportes tanto individuales como de equipo, porque viene bien para atletismo, saltos y lanzamientos, como hemos dicho antes, para el baloncesto, tenis, ciclismo, etcétera. Y bueno, lo que viene siendo el entrenamiento pliométrico, lo que es programarlo, es bastante parecido a la práctica de un entrenamiento resistido, cardiorrespiratorio y de la amplitud del movimiento.
Bueno, y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que previendo lo que va a hacer nuestro programa de entrenamiento, tenemos que prever el descanso que vamos a realizar para que el cuerpo también se recupere. Bueno, vamos a pasar a otro punto, que es la evaluación previa al entrenamiento. Dadas las características específicas de los ejercicios pliométricos, antes de aprender la técnica o la pliometría correcta, tenemos que tener suficiente fuerza, equilibrio y velocidad y unas características físicas adecuadas. Pues vamos a pasar a ver más detenidamente cada uno. Es importante que la técnica pliométrica esté bien ejecutada para que el trabajo muscular sea correcto y se eviten lesiones. La fuerza, la persona debe tener la fuerza necesaria para realizar los ejercicios y no lesionarse. El equilibrio, muchos ejercicios pliométricos se convierten en una sola pierna, por lo tanto, como el salto a patita coja o con patrones no habituales como el salto corto hacia atrás. Y para todos estos tenemos que tener una forma estable para evitar las lesiones y mucho equilibrio, por lo cual la velocidad es muy importante tener suficiente velocidad, ya que los ejercicios pliométricos dependen de movimientos muy rápidos. Las características físicas, además de tener que tener en cuenta si tenemos lesiones previas o existe alguna anomalía en los músculos, los huesos, articulaciones de la espalda o las extremidades, que pueden desaconsejar este tipo de entrenamiento. Un elemento que también tenemos que considerar es el peso corporal. Si el peso corporal supera los 100 kilos, las articulaciones de las extremidades inferiores pueden resistirse y lesionarse. Se deben evitar los ejercicios pliométricos de gran intensidad y volumen y salto desde más de 46 centímetros. El entrenamiento pliométrico, especialmente los ejercicios del hemicuerpo superior con balones medicinales, también es contraproducente si se lleva un marcapasos. Hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenemos un tenerlo en cuenta que me parece muy interesante, en el que pone que los ejercicios pliométricos aumentan el contenido mineral de los huesos un 7% y la estructura ósea. Por ejemplo, se reduce la longitud de la columna vertebral. Estos efectos pueden ser nocivos para el crecimiento y envejecimiento de los huesos, las articulaciones y los músculos. Por ese motivo, debe evitarse el entrenamiento pliométrico en preadolescentes y en personas mayores de 60 años o que tengan problemas de osteoporosis estas personas. Vamos a pasar a otro punto, que es la selección de ejercicios. Para elegir ejercicios que trabajen el hemicuerpo superior o el inferior, dependerá del objetivo que queramos conseguir. Los ejercicios del hemicuerpo superior trabajan las articulaciones escapulohumeral, lo que aumenta la velocidad del lanzamiento con el brazo y previene las lesiones en el hombro y el codo. Lo que puede ser adecuado para este tipo de entrenamiento de ejercicio es tenis, golf o béisbol. Para realizar actividades deportivas, los cambios de dirección, la velocidad, los ejercicios pliométricos de hemicuerpo inferior serán muy indicados. Bueno, así hacia adelante, y nos encontramos aquí que pone que la intensidad de los ejercicios, lo que quiere decir la tensión que soporta nuestro sistema musculoarticular, se puede modificar no solo mediante el tipo de ejercicio, sino también mediante una serie de puntos como los puntos de contacto con el suelo, apoyarse contra una pierna, la velocidad del movimiento durante el ejercicio, la altura del ejercicio, la distancia recorrida, por ejemplo, la altura que recorre un salto, el peso que la persona tiene que elevar en el salto. Y vamos a pasar a otro punto, que es la selección del volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento pliométrico se repite como el número de repeticiones y series durante una sesión. Y aquí tenemos un recuadro que pone experiencia en entrenamiento resistido. Y si lo queréis leer más detenidamente, pues os viene muy bien, sobre todo si empezáis desde cero. En el hemicuerpo superior se suele tomar como referencia el número de lanzamientos o repeticiones por sesión. Y tenemos aquí un tenlo en cuenta para acabar este puntito,
que pone que según la intensidad de la sesión hay que dejar un periodo de recuperación de 48 a 72 horas hasta la siguiente sesión de nuevo, por lo que a menudo se trata de una sesión de 3 sesiones pliométricas por semana, porque como tenemos que dejar un gran periodo, sería 2 o 3 días, ¿sabes? Entonces, más de 3 días, 3 sesiones a la semana, no tendría que ocupar. Bueno, y vamos con el último puntito de este tema, que es el 6.2, entrenamiento de velocidad. Antes hemos hablado de la pliometría, ahora la velocidad. Ese es más cortito. Bueno, pone que la velocidad de la ejecución se traduce en la mayor parte de las actividades deportivas y se utiliza para mejorar el rendimiento. Por lo tanto, el entrenamiento de la velocidad se convierte en un programa mucho más amplio. El tipo de ejercicio que realicemos depende de las características de la velocidad que queramos mejorar, o bien sea la resistencia, velocidad absoluta, velocidad de cambio, dirección, etc. En general, el entrenamiento de velocidad se centra en 3 grandes áreas, que son la forma, la longitud de zancada y la frecuencia de la zancada. La forma, la mejora de los ejercicios, para mejorarla son balancear los brazos sin moverse, tocar las nalgas con el talón, o el espirículo. La longitud de la zancada, lo que quiere decir la distancia que se recorre en una zancada, básicamente. La frecuencia de la zancada, es decir, el número de zancadas que se realizan en un tiempo determinado o dado. Y a un modo general, de la velocidad y la ampliación de la mayoría de las personas, es la forma de imprimir con intervalos. La forma más rápida posible, andando corriendo, una distancia dada durante un tiempo determinado y luego se pasa a descansar para que una vez que se haya recuperado, pues repetimos el mismo ejercicio. Los periodos de descanso intercala permiten que los periodos de trabajo sean más intensos. En el entrenamiento de velocidad, el volumen del entrenamiento se refiere al número de repeticiones y de serie que haya en una sección y se expresa mediante la distancia que tenemos que se recorre en esa sección. Y ya por último vamos a ver un tenlo en cuenta que nos dice que independientemente del método que usemos, el entrenamiento de velocidad no debe superar un 10% la velocidad máxima de que esa persona pueda dar y se debe cumplir obligatoriamente al principio de la sesión. Este tipo de entrenamiento es una técnica muy avanzada. En el caso de resistencia, la resistencia externa no debe aumentar más de un 10%. Bueno, pues eso ha sido todo y os veré exponiendo mi próximo punto. Espero que os haya quedado todo claro y si no, pues me podéis preguntar las dudas. Bueno, pues esto es todo, así que hasta luego.